Buen día, el día de hoy hablaremos de la planeación de operaciones y la planeación de proyectos. Mi grupo está compuesto por Claudia Marcela Garzón, Lady Juliet Petecua, Michael Ramírez y quien les habla Laura Salazar. El proceso que escogimos para el día de hoy fue el transporte de la flor cosechada de cultivo a la post cosecha de la empresa Elite Flower. Elite Flower es una organización que ocupa gran parte de la demanda a nivel sabana y pertenece al sector agricultor. Bueno, primero daremos una especificación de qué es una programación. Una programación es un horario en donde se establecen tareas en fechas específicas. En este caso, como yo mencionaba, escogimos un tipo de proceso que es productivo. Se caracteriza por ser un proceso intermitente, ya que son lotes de una amplia variedad de productos y el trabajo es bajo pedidos. En este caso, como mencionaba inicialmente, el proceso escogido es el transporte de la flor cosechada de la empresa Elite Flower hacia la post cosecha. ¿Qué se busca mediante esto? Un alto nivel de eficiencia que garantice la satisfacción de los clientes. Como sabemos, las operaciones buscan optimizar los procesos con el fin de entregar los pedidos a tiempo. Entonces, ¿qué se busca dentro de este proceso que se realiza? Pues primero, post cosecha hace una previa, eh, una retroalimentación de lo que se necesita para trabajar en el diario de la post cosecha. Es decir, ellos hacen su inventario de los pedidos que se deben enviar a las diferentes partes y los diferentes tiempos en los que se deben realizar. Dentro de la planeación de operaciones encontramos cuatro características muy importantes. La primera es que se establecen fechas tanto a inicio como a fin. Lo que yo mencionaba anteriormente. Cuando se inician las labores en cultivo, todo se hace en concordación con lo que post cosecha está pidiendo. Post cosecha todos los días hace un inventario de lo que se necesita y hacen el debido pedido a cultivo, en donde especifican la cantidad de tallos que necesitan, ya sea por hora o en el día, la cantidad de acompañantes que necesitan para ejecutar los buquets y adicional a ello en los tiempos en los que los necesitan, que es allí en donde entra el proceso que nosotros escogimos, que es el transporte de la flor. Es un proceso bastante importante porque dependiendo la flor que pidan y en los tiempos que se establezcan, eso va a generar que en post cosecha puedan cumplir con los pedidos a tiempo y el cliente tenga una buena satisfacción. Como segunda instancia, encontramos que se miden los tiempos de los responsables y el proceso. Es decir, se llevan a cabo los tiempos en donde si la post cosecha pidió cierta cantidad de flor a una área específica, se mide cuánto tiempo se demoran en hacer la entrega total de lo que se le solicitó a cultivo. Posterior a ello, encontramos como tercera característica la priorización de las actividades a realizar. En post cosecha es muy importante que a diario se realice una planificación de lo que se va a realizar en el día. Es decir, ellos deben manejar un inventario en donde sepan cuáles son las tareas que necesitan entregar rápidamente y las que pueden dar espera, debido a que la flor que es transportada de cultivo debe tener una previa preparación para poder ser trabajada en post cosecha. ¿Qué se debe realizar? Cuando la flor es transportada por los rieles para llegar a la post cosecha, primero llega a un área en donde la flor es timbrada para identificar cuántos tallos y a qué lote pertenecen. En este caso del lote hablamos la variedad y el cultivo al que pertenece. Posterior a ello, se saca un ramillete de estas variedades en donde calidad hace su previa revisión para saber que los tallos cumplen con los estándares de calidad para poder ser procesados dentro de la post cosecha. Posterior a ello, ellos deben pasar a un cuarto en donde la flor debe estar a temperatura para poder tratarla y que no se genere el maltrato a la hora de poder ejecutar lo que son los buckets y las diferentes tareas que se realizan en post cosecha.
Posterior a que ya se realiza toda esta previa preparación de la flor es transportada a las diferentes mesas de trabajo en donde cada colaborador tiene las tareas en donde saben en qué posición y con qué acompañantes deben ir las flores. Posterior a ello, las flores son empacadas y son llevadas a un área que se llama cuarto frío, en donde la flor debe estar a temperaturas óptimas para poder realizar el respectivo desplazamiento hacia el consumidor. Y como cuarto, encontramos que se ejecutan informes finales de los objetivos que se han establecido. Esta parte es bastante importante porque es un informe final en donde se establece si se cumplió con los objetivos, si se cumplió con los pedidos que que se habían especificado a inicio del día y posterior a ello hacen las medidas correctivas. Ahí es muy importante identificar, por ello en el segundo paso dice que se miden los tiempos en cuanto a los responsables, porque ahí tiene mucho que ver lo que son los transportadores, los colaboradores y el supervisor, que es quien tiene a cargo la tarea de distribuir su personal para que puedan cumplir con las tareas y posterior a ello no generar retrasos en lo que es la producción en la post cosecha. Por otro lado, encontramos que lo que habíamos dicho inicialmente, la programación de los lotes es un programa que se utiliza o características afines. En este caso, digamos que puede ser el análisis de los estándares en los lotes que se mide. Entonces, que la flor cumpla con los estándares de calidad que se requieren para ser entregados al cliente, que los pedidos vayan completos, que adicional a ello, si se generó un retraso en los tiempos, se sepa en la post cosecha cómo se puede optimizar y cómo se puede recuperar ese tiempo, porque no muchas veces la flor llega a tiempo a la post cosecha. Entonces es ahí en donde la post cosecha tiene que entrar a intervenir y generar otro tipo de solución para que puedan llegar a alcanzar a cumplir con los pedidos y con las metas puestas a diario. Buenas noches, mi nombre es Ronald Iván Balaguera, soy ingeniero agrónomo, me desempeño actualmente como director de producción en una finca floricultora. De acuerdo a las preguntas que me hace Juliet con respecto a la planeación de la flor o de las temporadas, pues debo decir que lo primero que se hace es establecer unas necesidades por parte de las post cosechas hacia cultivo. Esas necesidades parten del estudio de los mercados. ¿A qué me refiero? Hay diferentes tipos de temporada y diferentes épocas y en diferentes países. Hay temporadas en Rusia, en Australia, en Estados Unidos, en Japón. Y en esos países, pues dependiendo de la época del año, hay una necesidad de colores diferentes. Entonces, a partir de estas fechas y estas necesidades de estos países, se establecen qué colores o qué variedades de rosa se necesitan para ciertas épocas y poder cumplir con la necesidad del mercado. Entonces, para temporadas como Valentino, los colores rojo, los colores rosados son los que mayor las que mayor demanda tienen. Para una época como Madres, los colores blancos y amarillos son los de mayor necesidad. Y para una época como Navidad, los colores que más se piden por parte de los clientes son los colores rojos y blancos. Para poder llegar a esas temporadas o a esas fechas con un alto volumen de producción, lo que hacemos en cultivo es una programación. Esa programación lo que hace es que ponemos en función todas las plantas. Para que una flor nos produzca o nos llegue a esa fecha, debemos 11 semanas antes hacer una poda de formación. Y durante esa poda de formación lo que nosotros hacemos es todo el plan de manejo fitosanitario, manejo cultural y manejo estructural para evitar que la posible flor que nos vaya a salir en 11 semanas, que es en la temporada que necesitamos, no se nos vaya a perder. Estas labores culturales están programadas semana a semana con una metodología que se llama CISPROC. En ese CISPROC lo que hacemos es programar todas las labores de cultivo, el desbotone, el corte, los alineamientos, los procesos fitosanitarios y las labores como tal de mantenimiento de cultivo. Eso ya como tal es de hierve, renovación, hormone, etc. Esto semana a semana. Una vez transcurrido las 11 semanas y que la flor está
lista para enviar a post cosecha, el director de producción con los supervisores y con los ayudantes de producción o los colaboradores establecen cuáles son los parámetros con los cuales se debe ir la flor hacia post cosecha. Previamente, para hacer eso, pues nuevamente el área comercial nos da la información. Buenas noches, mi nombre es Jorge Aranda, soy ingeniero agrónomo, trabajo para una multinacional que produce y exporta flor de exportación. Estoy acá con Claudia y le voy a explicar cómo es el proceso de post cosecha y transformación de la flor desde el cultivo. Bueno, la primera parte, la flor la cortan en cultivo, ¿sí? Viaja hacia la post cosecha en tinas o baldes, y eso va con agua para que la flor no se deshidrate. Luego llega a través de cablerías o carros de transporte, llegan a la post cosecha como tal, a una parte que se llama la recepción. En la recepción, ¿qué se hace? Se cuenta, se inventarea, se hace inventario y se sube eso en un sistema para saber qué se ha cortado y qué variedades y qué colores están llegando al proceso. Luego de eso, en el caso que les estoy comentando es sobre rosas. La flor se le hace una inmersión. Una inmersión es que las cabezas, la flor como tal, se pone en una solución de fungicidas para evitar que la flor se dañe por hongos durante el transporte y dure más para el cliente. Luego de eso la flor se pone a escurrir para que no quede muy mojada. Luego pasa a un proceso de frío en unos cuartos que están más o menos entre mínimo 2 grados y 5 grados, buscando que esté casi siempre en 4 grados. Y puede durar 1 a 2 horas o hasta 12 horas y en ese momento no se necesita la flor. Después de esto ya se pasa al proceso de clasificación. Clasificación que es, como dice la palabra, se empieza a separar por grados. Los grados los determina el tamaño de la cabeza. Entre más grande la cabeza, los tallos pueden ser más largos, ¿sí? Se clasifica también por colores, ¿sí? La gama de colores, por variedades, porque principalmente por eso. Luego de eso, de estar la flor clasificada y se hacen ramos pequeños de lo que se clasificó por grados, por largos, por variedades. También en ese momento se separa la flor que no es conforme y se llama nacional. Entonces esa flor nacional pasa a otro proceso, ¿sí? A ver si se puede recuperar o se vende internamente o tiene algún destino en especial. Entonces estos ramos luego se pasan ya a boncheo, ¿sí? En el boncheo entonces se pueden armar ramos sólidos. Un ramo sólido es que lleva un solo tono y van 6, 8, 10, 12, 25 hasta 32 tallos formarían un ramo de un tono, un color nomás. O lo otro, la principal trabajo, digamos, para nosotros es buquetear. Buquetear es que se cogen muchos productos, ¿sí? Claveles, rulpedurum, tremerias, statis, bueno, mil cosas. Y con estos se arman ramos, ¿sí? Con muchas especies diferentes, en una combinación de tonos y colores que lo organizan los diseñadores. Y esas dos formas se puede hacer. Entonces los ramos después de armados pasan a un proceso de hidratación, ¿sí? Para que pueda alargar más su vida útil. Después de esto se pasa a empaque. En empaque se ponen en cajas de cartón. Hay varios tipos de cajas de cartón. Hay cuartos, fulles, H's y cajones. Son varias medidas. Según la medida, cabe un número de ramos que se quiera, o que el cliente pide. Después de ya estar empacado, se etiqueta, se rotula, se dice para dónde va y ya simplemente se le da algo más de frío a la caja y ya es el transporte. Se transporta en camiones refrigerados. Ya
de los camiones van al aeropuerto, aeropuerto Bogotá-Miami, en Miami llegan unos cuartos también gigantes, donde se destapan los ramos, se mira cómo van, se ponen en unos baldes con agua, transporten agua, y de ahí llevan para las tiendas. Ese es como, hacia grandes rasgos, el proceso. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Guillén, yo soy ingeniera agrónoma. Actualmente me encuentro laborando en una empresa que realiza exportación de flor. En este momento la empresa cuenta con dos tipos de post cosechas. Una que es un centro de operación, que son las buqueteras, es donde se realiza el boncheo y buquets para la entrega a clientes específicos, y una que son las post cosechas, donde se realiza la clasificación de la flor. La finca en la que yo me encuentro laborando actualmente maneja productos diversificados y clavel. ¿Cuáles son los diversificados? El buplero, el green ball y el rafín. Son tres tipos de productos distintos. Este producto lo sembramos, lo cosechamos, una vez se corta lo que es el clavel. Aquí solo manejamos el tipo de variedad clavel. Existen dos tipos, clavel y mini clavel. El clavel se transporta seco, es decir, cuando lo cortan en el cultivo, lo clasifican, lo bonchan en ramos aproximadamente de 10 a 12 tallos y lo empacan en tabacos. El tabaco es una caja de cartón plas, y estos tabacos se los llevan hacia la post cosecha, donde se realiza su respectivo ingreso al sistema. ¿Para qué el ingreso al sistema? Para saber si se cumple con los estimados y las proyecciones de corte. Dentro de la post cosecha, con el clavel, ¿qué se hace? Con el clavel se clasifica nuevamente. ¿Por qué? Porque una cosa es la clasificación del cultivo, donde revisan que no tenga ningún tipo de enfermedad, de fitosanidad, y dentro de la post cosecha se clasifica de acuerdo a las requisiciones de los clientes. Una vez se clasifica, vuelve, ya entra a hidratación, porque pues el clavel, como cualquier flor, no puede estar sin hidratación por mucho tiempo. Una vez se clasifica en la post cosecha, ingresa a proceso de hidratación y se ingresa a cuarto frío. Con los diversificados es distinto. Con los diversificados se corta, se clasifica, se boncha en cultivo, pero este sí se debe transportar todo el tiempo en agua. ¿Listo? Cuando llega a la post cosecha, este no se clasifica, este ya entra directo al sistema, y del sistema ingresa a los cuartos fríos. En la post cosecha en la que yo laboro actualmente hay dos líneas, una que son las clasificadoras y otras que es el proceso de CBs. Las clasificadoras es lo que les decía anteriormente, y el proceso de CBs son unos ramos pequeños, un buquet muy pequeño, son máximo 10 tallos, de diferentes variedades del clavel, de acuerdo a las solicitudes del cliente. Cuando ya se realiza la clasificación de los productos, ya ingresan a cuarto frío. Lo que es el clavel y los CBs se realiza en empaque. ¿Quién lo realiza? Las personas encargadas del